hace falta en muchos de los hogares, de nuestra vida personal. Y hermano, pues hoy yo quiero invitarlo a usted, así como dice el canto, ven, a que vayamos a la Biblia, hermano, y que nosotros comprobemos a través de las Escrituras, pues esta invitación que el Señor nos hace. En el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, dice la palabra de Dios ahí, hermano, en este tema tan hermoso que se llama, aquí, hermano, instrucciones sobre la oración. Dice la palabra de Dios, leemos del versículo 1 hasta el versículo 3 de ahí de nuestra Biblia, lo leemos todos juntos, hermanos. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Dice el 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Hermano, puede tomar su asiento, hermano, en esta bendita tarde. Y sabe, hermano, yo tuve una necesidad muy grande de pedirle a usted que me acompañara a esta parte de la Biblia, porque, hermano, es muy necesario que usted y yo, hermano, tratemos de pedirle siempre al Señor que nos dé la facultad, hermano, de poder en cualquier circunstancia, en cualquier dificultad, hermano, o cualquier duda que tengamos, hermano, que usted y yo podamos ejercer, que podamos fomentar, hermano, como nosotros, como creyentes, una vida plena de oración. Dice la palabra de Dios, hablando Pablo, hermano, en esta parte de la Escritura, y nos deja instrucciones sobre qué, hermano. A ver, en el libro de Romanos capítulo 6, dice la Biblia, hermano, que usted y yo no sabemos cómo orar. A veces no sabemos cómo pedir, o no sabemos, hermano, cómo dirigirnos a Dios. Si usted va al libro de Romanos, hermano, para que usted vea esta parte en la Biblia, el libro de Romanos, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo, hermano, es el que nos ayuda en nuestras debilidades, nos ayuda, hermano, en nuestra necesidad, nos ayuda en momentos de debilidad. Perdón, Romanos 8, versículo 26, hermano, al 27. Romanos 8, del 26 al 27. Dice la Biblia. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en qué, hermano. ¿Nuestra qué? Debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? A ver, hermanos, ¿sabemos cómo orar? ¿Sabemos cómo pedir? ¿Sabemos cómo dirigirnos a Dios en oración, hermano? Dice la Biblia, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Dice, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos, hermano, indecibles. Hermano, cuando yo empiezo a leer lo que Pablo le escribe a Timoteo, hermano, lo mismo que Jesús les enseñó a sus discípulos, cuando él empezó, hermano, a enseñar a cada uno de ellos, una de las reglas más importantes, hermano, que él les entregó como un tesoro, fue la facultad de poder orar. Hermano, Jesús era un hombre de oración, un hombre que tenía comunión con Dios, hermano, que podía usar, hermano, de esa facultad de poder estar cerca de Dios y hablar con Él. En el libro de Lucas capítulo 11, dice que Jesús estaba orando en un lugar, versículo 1, Lucas 11:1, y cuando terminó, uno de sus discípulos le preguntó y le dijo, enséñanos. ¿A qué, hermano? A orar. Enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Hermanos, si Pablo estaba enseñando a Timoteo, le mostró una de las herramientas muy grandes, hermano, para nuestro crecimiento espiritual.
Y la Biblia dice, hermano, en primera de Timoteo capítulo 2, que, hermano, usted y yo tenemos instrucciones, y cuando dice la Biblia instrucciones, es porque tenemos pasos a seguir, ¿verdad que sí, hermano? Cuando usted tiene una instrucción de trabajo, es algo que tiene que seguir. Y Dios nos dejó una instrucción para la oración, hermano. Nos dejó instrucciones, hermano, de cómo podemos nosotros poder crecer en nuestra vida espiritual, cómo podemos, hermano, tener otro pensamiento en cuestión en las Escrituras, cómo podemos ver las dificultades, los problemas, cómo podemos vencer los desánimos, cómo podemos, hermano, sobrellevar las circunstancias que pasan en el día a día. Y Dios nos dejó instrucciones, hermano, a través de la oración. Yo quiero hablarle, hermano, a través de la Biblia, qué es lo que nosotros obtenemos cuando nosotros seguimos las instrucciones de cómo orar y qué es lo que Dios pide respecto de la oración para usted y para mí. Sabe, hermano, nuestra fortaleza en el Espíritu depende mucho de nuestra comunión con Dios. Usted es tan fuerte en su vida espiritual como lo es en la intimidad con Dios. Usted y yo, hermano, crecemos y nos fortalecemos entre más tiempo pasamos a solas con Jesús. Porque si no pasamos tiempo con Él, nos llenamos de ideas, nos llenamos de pensamientos, nos llenamos, hermano, de basura de las cosas que hay en el mundo. Y muchas veces perdemos el enfoque de lo que Dios quiere de nosotros, hermano, de una vida agradable en el Espíritu. Y sabe, hermano, para eso es la oración. Entre más usted y yo, hermano, pasemos tiempo a solas con Dios, entre más usted le dedique un tiempo de su vida para hablar con Él, hermano, usted y su corazón y su vida espiritual y su visión crece. Hay tres cosas, hermano, yo sé que hay muchas en la Biblia. Hay muchas de las cuales usted y yo, hermano, podemos quizás cambiar, transformar en la oración, pero yo solamente le traigo tres, para que usted vea conforme a la Biblia qué es lo que obtenemos cuando nosotros empezamos a desarrollar una vida en intimidad con Dios en oración. Quizás al principio va a ser difícil, hermano, porque no estamos acostumbrados a orar. De hecho, se dice que en estadísticas, hermano, la iglesia de hoy ora muy poco. Pasamos muy poco tiempo en oración con Dios, hermano. Que ya la oración, hermano, no le tomamos mucho en cuenta. O a veces nos enrolamos en solamente, hermano, cuando vamos a comer, cuando vamos a almorzar, cuando vamos a cenar, y eso a veces cuando vamos a dormir. Y lo hacemos como, hermano, un pasatiempo de decir, Señor, tengo que orar porque pues tengo que orar antes de comer. Pero, hermano, la oración no solamente se relaciona para bendecir alimentos. Hermano, la oración nos ayuda a mantener nuestro corazón puro delante de Dios. Nos ayuda a poder sacar, hermano, esos sentimientos, esos pensamientos que a veces se quedan en nuestro corazón y no podemos sacar. Hermano, a través de la oración Dios empieza a conmovernos. Y hay tres cosas, hermano, que usted y yo tenemos como resultado de una vida en oración. La palabra de Dios dice, hermano, que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Hermano, por naturaleza, usted y yo, dice la Biblia que somos débiles. Por naturaleza, hermano, usted y yo tenemos debilidades. Hermano, ¿tenemos motivos para orar? Sí, hermano, porque somos débiles. Hermano, ¿cuántos de ustedes han buscado en oración a Dios en momentos de fragilidad, en momentos de dificultad, hermano? La respuesta a nuestra vida, hermano, pues está en la oración. Dice primeramente, hermano, que la oración nos ayuda, hermano, en nuestras debilidades, para que usted y yo podamos tener otra visión sobre los problemas, sobre la vida, sobre las circunstancias. Y dice la Biblia que la oración nos amplía o nos extiende, hermano, propósitos espirituales y nos da fuerzas para que dejemos de vivir en pecado.
La oración, cuando nosotros vamos a Dios, hermano, nos da otra vista hacia las cosas. Cuando usted empieza a orar con Dios, hermano, los problemas que usted tiene son pocos. Las dificultades que tenemos se disminuyen, porque Dios nos da la prioridad, hermano, de ver de otro punto de vista las circunstancias, y empezamos nosotros a voltear a un Dios supremo para saber, hermano, que Dios tiene el control sobre todas las cosas. Y entendemos que Dios sabe lo que hace. Cuando el pueblo de Israel, hermano, en el Antiguo Testamento, porque yo siempre cito el Antiguo Testamento, dice la Biblia que ellos cometieron un grandísimo error. Hermano, ¿cuántos errores cometemos nosotros? Por debilidad, hermano, ¿cuántas veces nos equivocamos delante de Dios? Hermano, el pueblo de Israel tomó la mala decisión de ver y poder imitar cómo los demás pueblos, hermanos, se estaban conduciendo, y llegó un momento que en su corazón ellos hablaron con Samuel, y lo primero que le dijeron a Samuel: queremos que nos des un rey. Queremos un rey que nos gobierne como las otras naciones. Hermano, el pueblo de Israel tenía a Dios como rey. Tenía la provisión de Dios todos los días. Y cometieron un grandísimo error. ¿Sabe, hermano? La Biblia dice que cuando Samuel escuchó estas palabras del pueblo, porque era lo que el pueblo quería, dice que Samuel se entristeció mucho. Y empezó a decirle a Dios: Señor, ya no me quieren. Ya no quieren que yo esté como profeta con ellos. Ya no quieren mis consejos, ya no quieren mis... Señor, no quieren nada de mí. Dios habla con Samuel y le dice: no, Samuel, no te han desechado a ti, sino que a mí me han desechado. Dios dice, hermano, escucha las palabras de este pueblo, y conforme a lo que ellos pidan, tú dales. Hermano, Samuel empezó a escuchar y empezó a poner manos en la obra para buscarle un rey al pueblo de Israel. Si usted ve la historia, empieza con el rey Saúl. ¿Se acuerda usted? Ahora, la diferencia de David, hermano, es que el rey Saúl no era un rey como provisión de Dios, porque Dios estaba dispuesto a darles un rey. Pero el pueblo lo escogió. Hermano, ¿cuántas cosas nosotros hemos escogido para nuestra vida, hermano, y nos hemos equivocado? ¿Cuántas cosas, hermano, a través de nuestra debilidad, hermano, nosotros no queremos acudir a Dios y empezamos a buscar otras formas, otros medios que no sean, hermano, conforme a Dios? Y a veces creemos que esto, hermano, viene de parte de Dios. Dios escuchó la petición del pueblo, hermano. Y Dios le dice a Samuel: escúchalos. Y Dios les empieza a decir: este rey los va a tener como esto, va a mandar a sus hijos a la guerra, va a tener a sus hijas como sirvientas del palacio, y así los va a tener. El pueblo, hermano, no dijo nada: queremos rey. Llega un momento, hermano, que le pesa al pueblo haber escogido a Saúl por rey, hermano. Y ahora sí, en la debilidad, llegó un momento que dijeron: nos equivocamos. ¿Sabe, hermano? Esta parte de la Escritura nos enseña, hermano, esta parte de la historia, que aún en las peores equivocaciones, aún en los horrores, hermano, o horrores que podamos cometer, nosotros no debemos de dejar de orar. Samuel entendió, hermano, que el pueblo había cometido un error. Y una de las cosas que hizo Samuel en su vida, hermano, y lo propuso él, dice: yo no dejaré de orar por ustedes. O sea, mi oración no va a estar para que ustedes se sigan alejando. Samuel decía, hermano, porque es una intercesión, yo voy a seguir orando por ustedes, para que de alguna manera puedan encontrar ese propósito que Dios tiene para tu vida. Primera de Samuel capítulo 2, hermano, vaya conmigo ahí. Dice la Biblia ahí:
versículo 19 y 24, dice la Escritura: dice la Biblia, hermano, aquí, dice: versículo 19 al 24, Primera de Samuel capítulo 12, versículo del 19 al 24. Dice: entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal. ¿De qué, hermano? De pedir un rey. Samuel respondió al pueblo: no temas, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo esto no os apartéis en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desampara a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Dice el 23: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cuando cese de rogar. ¿Por quiénes? Por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno. ¿Y qué dice, hermano? Recto. Si Samuel tuviera otro corazón, hubiera dicho: ustedes cometieron el error, ahora quédense con ello, sigan igual, ustedes lo quisieron. Pero no, hermano, la Biblia dice, porque Pablo también lo escribe, hermano, instrucciones sobre la oración. Ruego ante todo, dice la Biblia, que se hagan oraciones, peticiones, rogativas y acciones de gracias por todos los hombres, hermano, y por todos los que están en eminencia, por los reyes. Dice la Biblia, porque esto es bueno, hermano. A ver, hermano, ¿por qué es bueno que usted y yo, a pesar de las dificultades, tengamos la dicha de poder orar a Dios? Pero no solamente eso, hermano, también de orar por los demás. Cuando vamos en oración, hermano, muchas veces solamente nos enfocamos en nuestros problemas. Nos enfocamos, hermano, en nuestra vida. De hecho, hoy, hermano, en este tiempo, lo que más gobierna en la vida de los seres humanos es el egocentrismo, es el quítate tú para ponerme yo. Hoy, hermano, la iglesia solamente piensa en sí mismo. Nos enfocamos mucho en nosotros, hermano, en lo que queremos. Nos enfocamos en nuestros planes, en nuestros propósitos, en nuestros deseos. Hermano, lamentablemente la iglesia, hermano, a veces somos muy egoístas. La Biblia dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir. La iglesia, en el libro de los Hechos, dice que en aquel tiempo, hermano, era tanto el amor por Dios y la espiritualidad que ellos tenían, que dice que los primeros cristianos, hermano, no tenían necesidad de nada. ¿Por qué cree que no tenía necesidad, hermano? Porque nadie decía ser propio lo que tenían, sino que todos lo compartían, hermano. Era tanto, hermano, el amor que tenían hacia Dios y el Espíritu Santo obrando en sus vidas, que ellos cedían de las cosas que tenían de tal modo, hermano, que en la iglesia no hubiera ninguna necesidad. Hoy, hermano, lamentablemente, a veces, hermano, estamos encerrados en nosotros y la oración, o sea, cuando nosotros oramos y le pedimos a Dios, hermano, en oración, no solamente por nuestras peticiones, sino por los demás, hermano, nuestro corazón en Cristo y nuestra vida espiritual, hermano, empieza a crecer a tal grado que dejamos a un lado nuestro vivir, nuestros propósitos, hermano, nuestros problemas, y empezamos a pedir, hermano, y a intervenir por las peticiones de otros.
Hermano, ¿usted cree que haya personas que tengan más necesidad que nosotros? ¿Cree usted, hermano, que hay personas que en realidad están batallando con problemas difíciles? ¿Y sabe usted cuál es la diferencia, hermano, de algunas personas que están batallando? Que a veces ellos no encuentran la salida, hermano. A veces ellos no saben a quién acudir. Están desesperados, angustiados. La Biblia dice, hermano, que usted y yo tenemos un Dios de consolación. Un Dios que siempre da, hermano. Que en el momento que usted viene a Él, el Señor presta y da misericordia. Cuando usted quita su mirada de usted y cree que el Señor es suficiente para las cosas que usted necesita, hermano, y empieza a orar por los demás y decirle, Señor, ayuda, Señor, bendice, Señor, ábrele puertas, Padre, envía, Señor, nuestro corazón crece. Nuestra visión, hermano, es otra, porque dejamos de poner nuestra mirada ¿en quién, hermano? De verdad que es difícil a veces dejar de ver lo nuestro. Y Dios quiere que nosotros como iglesia, hermano, veamos por los demás. Necesitamos otra visión, hermano, de las cosas. A veces los problemas que tenemos ni siquiera son problemas, hermano. Dios es fiel y misericordioso, hermano. Y nos pide, hermano, que nosotros no dejemos de pedir, que no dejemos de interceder, que en el momento que haya necesidad oremos, hermano, que doblemos nuestras rodillas y pongamos un propósito de orar por esa necesidad. Si usted quiere que su corazón crezca, hermano, si usted quiere ser más sensible para las necesidades de otros, a veces es bueno, hermano, que oremos por los demás. Es bueno, hermano, que pidamos por los demás antes de orar por nosotros, de orar por ellos. La segunda cosa que Dios habla, hermano, a través de la Biblia y nos deja instrucciones, hermano, es que usted y yo debemos de fortalecernos en oración. Somos débiles por naturaleza, hermano. Usted y yo no podemos hacerle frente a las debilidades que hay en la carne. Somos débiles, hermano. ¿Por qué? Porque no nos gusta orar, no nos gusta leer, no nos gusta obedecer, no nos gusta, hermano, ponernos en orden hacia Dios, no nos gusta seguir orden, hermano, esa es la naturaleza de la carne. Nosotros por nuestras fuerzas no podemos servir a Dios, hermano, porque no tenemos fuerzas. Jesucristo, hermano, cuando Él necesitaba de la fortaleza para poder, hermano, llegar a la cruz, dice que Él juntó a los que Él amaba y los reunió, hermano, en el monte Getsemaní y los juntó, hermano, para que le dieran fortaleza a Jesús, hermano, porque necesitaba de la oración de ellos para poder comprender el plan de Dios y poder, hermano, vencer esa debilidad que Él tenía en su carne. Hermano, Jesús no quería ir a la cruz. Jesús tenía miedo, hermano, como usted y yo lo tenemos, hermano. ¿Verdad que a veces nos sentimos débiles? Nos sentimos que no hay salida, hermano, que no tenemos nosotros respuesta. Hermanos, es debilidad. Tenemos debilidad hacia el pecado, tenemos debilidad hacia las tentaciones, tenemos debilidad, hermano, para muchas cosas que hay en nuestra vida. Hermano, somos débiles. ¿Cuántas veces usted le ha pedido a Dios fortaleza, hermano? Señor, dame fuerza para no pecar contra ti. Señor, dame fuerza para cumplir tu ley en mi vida. Señor, dame fuerza para amar a mis hijos, para amar a mis padres, para amar a aquellos que me aborrecen. Hermano, necesitamos fuerza. Necesitamos del poder de Dios, hermano. Cuando Jesús habló con sus discípulos, hermano, yo nunca me canso de decir la regla de oro, porque así lo dice, es una regla de oro. Cuando usted y yo pedimos en oración, hermano, Dios nos da. ¿Cuántas veces usted le ha dicho, Señor, yo toda esta semana quiero cambiar mi actitud? Y dame fuerza, Señor, para poder reconocer y cambiar esa actitud que tengo. Señor, dame fuerza para poder soportar a aquellos que no quieren mi bien. Porque en el mundo, hermano, la gente a veces no quiere el bien para los que buscan de Dios. Dice la Escritura en el libro de Santiago capítulo 5, hermano, vaya conmigo. Santiago capítulo 5.
Dice la palabra de Dios, libro de Santiago, capítulo 5. Dice, versículo 13 en adelante. ¿Sí lo tiene, hermano? Dice la Biblia, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué hay que hacer, hermano? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. ¿Y qué hay que hacer, hermano? Oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y dice el 15, la oración de fe salvará al enfermo. Otra vez, la oración de fe sanará al enfermo. Y el Señor, ¿qué va a hacer, hermano? Gloria a Dios, ¿verdad que sí, hermano? Lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Dice el 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros. ¿Y qué hay que hacer, hermano? A ver, ¿qué es lo que quiere? Orad los unos por los otros. Qué bendición, hermano, lo que está diciendo la Biblia. ¿Quiere usted crecer en su vida espiritual? ¿Quiere tener, hermano, más fortaleza para agradarle a Dios? ¿Quiere tener firmeza, hermano, para agradarle a Dios en su vida? Hermano, es bueno que usted y yo oremos por los otros. A veces nos sentimos, hermano, que usted y yo no tenemos necesidad de que alguien ore por mí o que ore por usted. Hermano, déjeme decirle que todos tenemos necesidad de que alguien ore por nosotros. ¿Sí? Todos, hermano. A veces lo primero que decimos, híjole, si voy con Mauricio y le digo que ore por mí, me va a decir, ¿cómo es posible que el pastor quiera oración si es el que tiene que orar? ¿Cómo es posible que él esté pidiendo? Hermano, todos tenemos debilidad, hermano. Así como usted tiene necesidades, hermano, como usted se siente enfermo, se siente cansado, se siente desanimado, se siente estresado, se siente, hermano, a veces nosotros también nos sentimos así. Y lo único que queremos, hermano, de la congregación quizás es compresión, hermano, porque a veces creen que somos ángeles y que no podemos cansarnos y tampoco no podemos equivocarnos. La palabra de Dios dice, hermano, que nosotros debemos de orar los unos por los otros. Y que tengamos, hermano, nosotros el valor de confesar nuestras ofensas. ¿Sabe qué, hermano? Ando triste, hermano, porque esta semana, pues esto, pasó esto y esto. Y vengo con usted porque necesito de su oración. Me siento triste, hermano. Me siento desanimado. Me siento, hermano, y cuando alguien viene a usted a pedirle oración, lo primero que usted tiene que hacer, hermano, es doblar sus rodillas y orar por él. Eso es lo que pide la Biblia, hermano. Dice la Escritura aquí, confesad vuestras ofensas, dice el 16. Orad unos por otros para que seáis sanados, y la oración eficaz del justo, ¿qué, hermano? Hermano, cuando usted pone una oración, ¿en qué se enfoca? ¿Sus oraciones tienen motivos terrenales o tienen propósitos espirituales? O lo que pedimos, Señor, bendíceme, dame un buen trabajo, dame, Señor, todo eso es petición física, hermano. Está pidiendo por lo físico nada más. Y todo lo que es físico, hermano, dice la palabra de Dios, porque hay una regla: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que usted está pidiendo físico, ¿qué va a pasar, hermano? ¿Se fija? Pero las peticiones que tenemos, hermano, para nuestro crecimiento espiritual es: Señor, lléname de aquello que me hace falta para poder agradarte. Señor, si me hace falta el perdón, si me hace falta reconciliarme, si me hace falta, Señor, eso es lo que nosotros debemos de pedir, hermano. Si me estoy alejando, Señor, no permitas que yo vaya más allá del camino. No permitas que mi corazón se aleje de ti, que deje de creer, Señor, en tus palabras. Hermano, ¿cuántas veces hemos pedido esto a Dios? ¿Cuántas veces hemos pedido, hermano, de no alejarnos de la iglesia? ¿Cuántas veces hemos pedido, hermano, el poder leer un poco más la Biblia?
de poder, hermano, tener un tiempo más en oración. ¿Verdad que a veces nuestras oraciones no van hacia ello? La palabra de Dios dice, hermano, que Elías, en el versículo 17, si usted me acompaña en Santiago, dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea, Elías, a pesar de que era un hombre grande de Dios, tenía debilidades como usted y yo las teníamos, o las tenemos. Pero Elías conocía el secreto para poder conocer el poder de Dios. Elías tenía la fórmula correcta para poder sentir la presencia de Dios en su vida. Hermano, ¿cuál era esa fórmula que tenía Elías? ¿Cuál era la cualidad muy grande que Elías tenía? Que oraba fervientemente. Y cuando se metía en oración, hermano, era tanta su dedicación a Dios en oración, que él pedía, hermano, que los cielos se cerraran. ¿Y qué pasaba? Y volvía a orar, hermano, y los cielos se volvían. ¿Qué pasaría, hermano, si nosotros a cada dificultad, si a nuestra vida espiritual, hermano, tuviéramos una insistencia muy grande de necesidad por Dios y nos dedicáramos a orar por ello? A la petición que usted tenga. ¿Qué pasaría, hermano, si usted le busca con fidelidad a Dios y en insistencia el tiempo que se tenga que llevar, pero pedirle a Dios con gran insistencia, hermano, que Dios obre? Si usted dedica su tiempo a estar tocando las puertas del cielo, a estar todos los días, hermano, en oración, rogándole, Señor, abre la puerta, ¿qué cree que va a hacer el Señor a su tiempo, hermano? Porque todo aquel que toca, hermano, se le abrirá. Y todo aquel que pide, se le dará. Y todo aquel que busca, hallará. Porque a veces no se nos da, hermano. Porque no pedimos. Porque no tocamos. Porque lo que pedimos, hermanos, para nuestro beneficio solamente. No vemos por los demás, vemos por lo nuestro. Y eso es pecado delante de Dios. Dios no quiere que nosotros nada más volteemos a ver lo nuestro, hermano. Quiere que tengamos sensibilidad hacia las necesidades que hay. Hermano, la iglesia tiene mucha necesidad. El mundo necesita de Cristo. Y en nuestras oraciones, hermano, caben las peticiones de todos ellos. Es bueno orar, hermano. Es muy bueno, nos fortalecemos. Cuando alguien viene y ora por ti, Señor, yo te pido, ¿sabe, hermano? Yo casi nunca se lo he dicho, pero yo necesito que usted ore por mí, por mi esposa. Como pastores necesitamos de sus oraciones. Pregunta, hermano, y no me conteste, así como le he dicho. ¿Cuántos de ustedes han orado por mí, por mi esposa? ¿Cuántos de ustedes han deseado que a mí y a mi esposa nos vaya bien, hermano, para seguir predicando el Evangelio? Para que la iglesia siga, hermano, creciendo. ¿Se fija cómo a veces, hermano, nosotros no tomamos en cuenta todo este tipo de cosas? Hermano, y también tenemos necesidad. También nos agüitamos, nos debilitamos, hermano, igual que usted. ¿Sabe? Dice la palabra de Dios, hermano, que otra de las cosas que da la palabra de Dios hacia la oración es que cuando nosotros aprendemos, hermano, a empezar a ir a Dios de rodillas, cuando empezamos a buscar de Dios las cosas de arriba y que Dios abra nuestro corazón hacia Él, hermano, lo que usted y yo vamos a sentir después de pasar un tiempo a solas con Dios es que, hermano, usted y yo no vamos a ser los mismos. Cuando usted empiece a hablar con Dios, algo va a cambiar su vida. Algo va a estar o algo va a ser diferente. Cuando Moisés subía a hablar cara a cara con Dios, dice que duraba tiempo, hermano, hablando con Dios. Josué lo esperaba afuera. Que cuando él bajaba, hermano, al pueblo, tenía que ponerse un manto sobre su rostro, porque el pueblo de Israel no podía verlos, porque Moisés lo que reflejaba en su rostro era la gloria de Dios. Si usted va de rodillas a Cristo, hermano, y empieza a pedir su voluntad, nuestra vida no es la misma, hermano. Va a haber algo que se va a reflejar en nuestro semblante. Va a haber algo que se va a reflejar en nuestra actitud. Va a haber algo, hermano, que nos va a dar profunda paz.
Lo que hace la Biblia, hermano, o la oración hacia nosotros, es que nos trae paz a nuestro corazón. Dice que la paz que sobreabunda, hermano, esa paz que solamente Dios puede dar, es la que obtenemos cuando estamos cerca de Cristo. Vaya conmigo, hermano, ya vamos a terminar el libro de Filipenses, que fueron las palabras que Pablo escribió, hermano. Yo solamente se las quiero compartir. ¿Por qué? Porque, hermano, cuando usted y yo aprendemos a ir al Señor, el Señor está dispuesto a escucharnos. Está dispuesto, hermano, a ver nuestras necesidades. Dice la palabra de Dios ahí en el libro de Filipenses, capítulo 4, y con esto yo quiero terminar, hermano. Dice versículos 6 y 7. ¿Lo tiene, hermano? Dice la Biblia: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Bueno, dice el 7. ¿Y la paz de quién? A ver, hermano, ¿qué nos da Dios a través de la oración? A ver, hermano, ¿sabe usted qué es paz? Es tranquilidad, hermano. Es estar completamente sereno, hermano, todo. ¿Usted ha visto un día, hermano, que esté todo tranquilo? Que usted respira, hermano, y se siente como que bien relajado, hermano. ¿Qué es lo que Dios promete, hermano, cuando nosotros oramos? ¿Qué es lo que Dios está prometiendo cuando usted y yo nos levantamos de un tiempo de oración, hermano? ¿Qué es lo que viene? Paz. Hermano, ¿y qué pasa cuando no siente esa paz? Hermano, lo que falta es fortaleza. Y la fortaleza es pedirle a Dios, hermano, para que nos ayude a poder agradarle. ¿Sabe? Hubo un tiempo, hermano, que yo en oración, yo le decía a mi mamá: mamá, ya ha pasado tiempo que cuando yo estoy en oración, trato de yo concentrarme en lo que estoy orando, hermano, y de repente ya estoy pensando en otras cosas. No sé si a usted le ha pasado. Estoy orando y de repente me acuerdo, hermano, de otras cosas y de lo que estaba pidiendo y ya ni me acuerdo. Pero sentía mucha perturbación en mi mente y en mi corazón. Y le digo: mamá, ¿por qué me pasa todo esto? Me dice: mi hijo, es que lo que te falta es tener un poquito más de fortaleza para pedirle a Dios el poder cómo dirigirte a Él. Tenemos muchas ideas, hermano. Todo lo traemos, como quien dice, embarañado en la mente y en el corazón. Y a veces no sabemos ni para dónde, hermano, ¿verdad que no? No sabemos ni para dónde guiarnos. Y lo primero que debemos de hacer al momento de ir en oración es decirle: Señor, acomoda mis ideas. Señor, acomoda mis propósitos. Señor, dime qué es lo que tengo que hacer. ¿Cómo lo debo de hacer? A veces es difícil, hermano, porque muchas veces queremos la respuesta así. ¿Verdad que sí, hermanos? A veces creemos que después de que nos levantamos de la oración, ya nos van a hablar por teléfono para decirnos que ya tenemos el trabajo. O después de la oración, ya nos van a decir: lo que estabas pidiendo ya se te cumplió. ¿Qué hiciste? ¿Sabe usted cuánto tiempo pasó Daniel orando, hermano, para que un ángel llegara a contestar su oración? ¿Cuántos? Fíjense, hermanos. 21 días orando Daniel, hermano, para que Dios pudiera contestar una oración. ¿Sabe usted que a veces las respuestas de Dios cambian? A veces Dios nos va a decir un sí, a veces nos va a decir un no, y a veces nos va a decir: todavía no es el momento. Pero mientras tanto, hermano, lo que Dios promete hacia nosotros es tenernos en paz. Es saber que todo lo que pasa, hermano, no va a haber ningún problema porque estamos en Cristo. A ver, hermano, ¿cuántos de sus niños se preocupan, de los niños chiquitos?
Usted los ve preocupados por el día de mañana. ¿Cuántas veces los ve usted de que, es que eso y aquello? Ellos no se preocupan, hermano. ¿Por qué cree que no se preocupan? Díganmelo, hermano, ¿por qué? Porque saben que están los papás, y los papás son los que le van a proveer día con día lo que el niño. ¿O cuántas veces ha visto a su hijo que le diga, es que no sé qué tenemos para comer mañana? Pues no, ¿verdad? O a la bebé que diga, es que ya no hay biberones, o ya no hay leche. Hermano, la Biblia dice que nosotros somos hijos de Dios, que basta cada día su propio afán, hermano. La Biblia dice que busquemos primeramente el reino de Dios, que nos enfoquemos, hermano, en lo que a Dios le agrada, y de todas las cosas, hermano, Dios tiene el control. Aún usted se quede sin trabajo, hermano, le quiten todo lo que tenga. Si usted agrada a Dios con su vida, hermano, nada le va a faltar. ¿Sí? Hermano, la oración nos ayuda para poder tener otra perspectiva de las cosas. Es bueno orar por los demás, hermano. La oración nos ayuda para fortalecernos en la debilidad que tenemos. No se preocupe y trate, hermano, usted de escuchar a su hermano y decir, hermano, pues qué pecados está cometiendo. No, hermano, si alguien está pidiendo de su oración porque se siente débil, usted escúchelo, hermano, y ore por él. Entiéndalo, hermano, y ore por él. Porque todos somos débiles, hermano, necesitamos de la oración. Y por último, la oración eficaz, hermano. Cuando nosotros oramos buscando las cosas de arriba, cuando nosotros oramos buscando la presencia de Dios, lo que va a traer después de levantarnos de la oración es que nuestra vida no va a ser la misma. Nuestra vida, hermano, va a tener el reflejo de la gloria de Cristo. Va a tener la paz, la paciencia de saber que todo lo que esté en las manos de Dios está bien. Hermano, póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a orar, hermano, vamos a decirle en esta, pues ya...